Hola, soy Luis Reyes. Hoy vamos a hacer la lectura del día 17 del libro El Evangelio Secreto de la Virgen María del Padre Santiago Martín. Lo cogí y nos metimos los dos en casa. Cerré la puerta y mientras el tumulto se alejaba calle abajo, le hice sentarse a mi lado. ¿Qué sabes sobre tu nacimiento?, le pregunté. Vi de nuevo la sorpresa pintada en su cara y una cierta incomodidad, como si le estuviese preguntando algo obvio, algo evidente, y eso le hiciese sentirse pequeño al tener que hablar de ello. Mamá, me dijo rehuyendo la respuesta, ¿por qué a las mujeres que han hecho algo malo las castigan y a los hombres no? ¿Es que solo obra mal la mujer y el hombre puede hacer lo que quiera? Yo insistí, hijo, luego hablaremos de eso, pero antes dime, ¿qué sabes sobre tu nacimiento? ¿Te ha dicho algo algún muchacho de la aldea? ¿Se meten contigo los otros niños? Cuando vio que no conseguía engañarme para hablar de otra cosa, aceptó contestar a mis preguntas. Me dijo que él sabía que Dios era su padre, y a mis preguntas sobre su concepción no supo qué contestarme e incluso me preguntó si había pasado algo extraordinario. Solo insistió en decirme que Dios era su padre y que José también lo era, pero de otra manera. Luego, un poco molesto, me volvió a preguntar por el porqué del castigo que se le daba a la mujer sorprendida en adulterio. Comprendí que el misterio todavía no se le había revelado en su plenitud, pero que poco a poco la mariposa estaba saliendo a la crisálida y no tardaría mucho en comprender quién era y para qué había venido. Lo comprendí y me asusté. Era un niño de 7 años. Era demasiado frágil para meterse a luchar en el mundo de los hombres. Así que le pedí a Dios que le diese más tiempo antes que tuviese que empezar aquella misión que el ángel anunció y el anciano Simeón me profetizó en el templo. Pero no tuve tiempo de ensimismarme. Ya Jesús me zarandeaba, inquieto, repitiéndome la pregunta cuya respuesta le urgía saber. Así que tuve que decirle algo. Probé primero a darle una contestación que ni a mí me satisfacía. Lo hacen, le dije, para que sirva de escarmiento a otras mujeres, y así ninguna engaña a su marido. ¿Por qué entonces a los maridos no les hacen lo mismo, para que sirva de escarmiento y ningún otro engañe a su mujer? ¿Es que los hombres pueden pecar y las mujeres no?, me contestó. Ya sabes, Juan, que en nuestro pueblo se dice que lo importante es encontrar la pregunta adecuada, no la respuesta. Mi hijo era un auténtico israelita que sabía llevar con tesón el hilo de la cuestión hasta que encontraba lo que iba buscando. Así que no tuve más remedio que seguir contestando a sus preguntas. Lo iba a hacer en el sentido tradicional, en el que todos emplean para justificar la diferencia de trato entre hombre y la mujer, cuando comprendí que aquello no era de Dios, y que por lo tanto ni yo debía decirlo, ni él escucharlo. Entonces afirmé, son costumbres antiguas que algún día Dios hará que cambien. En realidad dijo, el pecado es el mismo en el hombre y en la mujer. Pues si ella hace mal engañando a su marido con otros hombres, él hace lo mismo con respecto a su esposa. Todos deberían sufrir el mismo castigo, y este no debería ser en ningún caso tan terrible, por más que tampoco se pueda hacer como si no pasase nada. Aquella respuesta mía pareció dejarle satisfecho. Con un gesto rápido, como si de repente su interés estuviera ya en otro sitio, me echó los brazos al cuello, me besó y me dijo, de todas formas, menos mal que a ti no se te pasó nada. Y se fue a la calle a buscar a sus primos. El beso aún me acariciaba la mejilla, y ya él no estaba conmigo, pero estaban sus últimas palabras, parecidas a las que me había dirigido al principio de nuestra conversación. Evidentemente, Dios le había contado algo y él no quería hablar de ello. O quizá aún no sabía exactamente qué es lo que sabía, quedándose solo en intuiciones que más tarde serían conscientes. Quizá debería ser yo quien le ayudara a comprender, quien le hablara con claridad de sus orígenes. Me daba miedo y pudor a la vez. Y José, en aquella ocasión, no me sirvió de mucho, porque él menos que yo se atrevía a decir nada, ni siquiera a opinar sobre lo que se debía hacer. Así que decidimos esperar un poco más y seguir atentos a lo que pasaba en el alma de nuestro hijo. Pero lo que ahí pasaba era para nosotros un misterio. El niño era tan normal que nos parecía que no sucedía nada.
Nada hasta que de repente ocurría algo. Pocos meses después de la anécdota de Séfora, estaba yo recogiendo agua en la fuente que hay en la parte baja del pueblo, junto al camino, y él estaba conmigo. Tenía ya 8 años cumplidos y era muy fuerte, así que me ayudaba en esa y en otras tareas de la casa, aunque ya había empezado a ir a la sinagoga con su padre, por lo que los otros niños le decían que no debía hacer trabajos de mujeres. Él, como te digo, Juan, estaba aquella mañana conmigo. Habíamos llenado ya 2 cántaros grandes, los que debía subir yo, y estábamos llenando los 2 pequeños para él. En esto oímos por el camino la esquila del leproso. Se hacen oír desde lejos, como manda la ley, para que la gente pueda apartarse de su lado y no contaminarse con la terrible enfermedad. Nunca entran en los poblados y ya sabes que todos les tienen por malditos, víctimas de algún grave pecado oculto. Mi niño dejó el cantarillo y se asomó al camino. Yo corrí tras él sin preocuparme de nada, con lo que el charro cayó al suelo y se hizo pedazos. Logré atraparle cuando ya estaba en la puerta y le di un tirón para meterle dentro. La esquila del leproso indicaba que estaba a punto de pasar. Jesús pugnaba por soltarse. Quería ver cómo era de cerca uno de esos hombres de los que tanto le habían hablado sus primos. Se lo consentí, pero desde dentro. Cuando pasó, el pobre hombre miró hacia donde nosotros estábamos, y nuestras miradas se cruzaron. En aquel momento el niño dio un tirón y se soltó de mis brazos, sin que pudiera hacer nada, y a pesar de mi grito, corrió hacia el leproso. Al llegar, se paró. El hombre también lo había hecho e incluso había retrocedido, consciente que era un niño que no sabía el peligro que corría si se acercaba. Los dos se miraron y Jesús le dijo: ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás así? ¿Es verdad que has hecho algo muy malo? No te preocupes, yo le pediré a mi padre que te cure. ¿Tienes sed? Espera que te voy a traer agua. Yo ya estaba a su lado y lo había cogido para evitar que le tocara. Comprenderás, Juan, que hice lo que cualquier madre hubiera hecho, pero a la vez comprendí que había algo misterioso tras aquel gesto de mi hijo. Volvió a soltarse de mis brazos y se metió dentro del recinto de la fuente. Regresó con un pequeño cuenco de calabaza lleno de agua. Esta vez me pidió permiso. Mamá, ¿me dejas que le dé de beber? No tengas miedo, que no me va a pasar nada. Quise cogérselo yo para que sus dedos no rozaran la carne podrida del enfermo, pero entonces me dijo: déjame, tengo que hacerlo yo. Debo cumplir con lo que me manda mi padre. Espera, le dije entonces, yo también quiero cumplir con lo que tu padre te pide. Así que besé el cuenco que él tenía en sus manos y le dejé que diera de beber a aquel hombre. De todos modos, no estaba del todo tranquila, pues no podía quitarme de encima el miedo a que mi niño pudiera quedar contagiado con solo rozar al leproso. Así pensábamos todos, y yo era una mujer de mi pueblo y no una excepción. Jesús le dio el cuenco, con una sonrisa en su rostro que era la expresión misma de la bondad. El leproso estaba extrañado que alguien fuese tan amable con él, pues lo más que recibía era comida y bebida que algunas buenas gentes le dejaban en los caminos, pero sin acercarse a él. Yo misma lo había hecho en multitud de ocasiones, y a veces Jesús me había acompañado, aunque nunca había visto a uno de cerca. El enfermo cogió el cuenco y una mueca parecida a una sonrisa iluminó su cara. Entonces fue cuando me estremecí, porque mi niño le acarició su mano, mientras dejaba que cogiera el recipiente. El leproso bebió y luego, hablando conmigo, me pidió permiso para quedarse con el cuenco de calabaza. Gracias, me dijo. Hace mucho tiempo que nadie me ha tratado así. Gracias a ti, pequeño, que Yahvé te bendiga, aunque creo que ya lo ha hecho porque llevas en tus ojos la bondad y la paz. Dio media vuelta y se marchó. Le vi alejarse más erguido, con paso más firme, como si hubiera recobrado su dignidad. Días después llegó a Nazaret la noticia que un leproso se había curado milagrosamente al beber agua de nuestra fuente, y que iba diciendo que se le habían aparecido 2 ángeles, uno con forma de niño y otro con forma de mujer, que le habían dado de beber en un cuenco de calabaza que todavía conservaba. Los del pueblo estaban muy disgustados, porque la noticia se había extendido por toda la región, y eran muchos los leprosos que acudían a la fuente para ver si a ellos también les sucedía lo mismo. Así que habían pedido a las autoridades que colocaran hombres armados en los caminos,
para que Nazaret no se convirtiera en un lugar de peregrinación de enfermos. ¿Sabes lo del leproso?, me preguntó entonces Jesús muy contento. Los niños del pueblo, como los demás habitantes de Nazaret, no hablaban de otra cosa. Es el nuestro, añadió. Se ha curado. Le pedí a mi padre que lo hiciera y me ha escuchado. Estoy muy contento, mamá. Me faltó poco para echarme a llorar, de forma que tuve que sentarme. De nuevo el misterio golpeaba la puerta de mi casa y esta vez, como cuando lo llevaba en mi seno y mis oraciones sirvieron para sanar al hijo Elía, se manifestaba a través de una curación extraordinaria, un verdadero signo del poder de Dios, aunque en este caso había algo más. Mi hijo me había enseñado que no hay barreras para el amor y que el verdadero milagro está en romper esas barreras. El otro hecho, el que tú ya conoces, Juan, tuvo lugar años más tarde. Cada año, por Pascua, íbamos a Jerusalén. No todos lo hacían, pero para nosotros era muy importante. Aquella vez Jesús tendría ya algo más de 12 años. Era un hombrecito, alto, fuerte, muy guapo y tan bueno y tranquilo que llamaba la atención. Todo fue muy bien como siempre. Quizá más que en ocasiones anteriores. Jesús, que ya no era un niño, había estado ensimismado, muy atento a los ritos de la Pascua y un poco pesaroso con el espectáculo de la matanza de los corderos. Pobres, dijo un día para el asombro de su padre y mío, no son más que símbolos. El verdadero cordero ya está aquí, y solo Él podrá hacer de verdad que los pecados sean perdonados. Pero no nos dio más explicaciones, ni nosotros se las pedimos. Terminadas las fiestas, volvimos a Galilea. Después de la primera jornada de camino, cuando nos preparábamos para descansar, fuimos a buscarle entre sus primos, que aquel año habían bajado a Jerusalén con nosotros. Creíamos que había estado con ellos todo el día, porque se habían hecho inseparables, sobre todo de Santiago. Pero no estaba ahí. Entonces José por un lado y yo por otro empezamos a buscar por toda la caravana. La noche se echó encima y Jesús no aparecía. No te puedes imaginar, Juan, la angustia y el miedo que sentíamos mi marido y yo, y también el resto de nuestra familia. Le podía haber pasado de todo, desde que se hubiera extraviado a que yaciera ahora en cualquier rincón de Jerusalén herido o incluso muerto. Comprendimos que no podíamos hacer nada más que esperar a la mañana siguiente para deshacer el camino andado y regresar en su busca. Me pasé la noche rezando y llorando. José a mi lado trataba en vano de consolarme. Es ya un hombrecito, me decía. Verás cómo no le ha pasado nada. Se habrá despistado y estará en Jerusalén, quizá en casa de aquellos conocidos míos que viven junto al mercado o en casa de las parientes de tu prima Raquel. Mañana le encontraremos. Estate tranquila y descansa. Su mano fuerte me daba calor y ánimo. Pensé una vez más que el dolor se hacía presente en mi vida. No podía dejar de sufrir por él. Pero comprendí que en aquella ocasión, como en tantas otras, el Señor estaba esperando un sí mío, un acto de confianza en Él, y que la suerte de mi hijo no era solo asunto mío, sino ante todo de Dios, que era el Todopoderoso, y no dejaría que le sucediera nada malo, al menos todavía. Qué momentos tan terribles pasamos, Juan. José y yo revolvimos todo Jerusalén durante día y medio. Fuimos a las casas de nuestros conocidos y parientes, por lejanos que fuesen. Ya temíamos haberlo perdido para siempre cuando nos encaminamos hacia el templo. Era por la tarde, aún no había caído el sol, y los rabinos y fariseos estaban reunidos en el pórtico real para la... Vimos al entrar un corro de gente discutiendo. No le dimos mayor importancia porque era lo normal, dado lo mucho que nos gusta polemizar e interrogarnos los unos a los otros. Y si es sobre motivos religiosos, más todavía. Nos acercamos para preguntar si por casualidad habían visto a un muchacho perdido. Y le vimos ahí, en el centro, sentado en medio de los maestros, escuchando y preguntando, dejando a todos sorprendidos. Yo no pude más y en contra de las costumbres me introduje en el círculo y me planté ante él, delante de todos, nerviosa como estaba. Le dije, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Míranos a tu padre y a mí, angustiados, te andábamos buscando.
Más tarde comprendí que le había puesto en ridículo, pues había irrumpido ahí donde tenía a todos boquiabiertos ante su sabiduría, para regañarle y tratarle como a un niño. Sin embargo, él no me contestó enfadado. Con calma, como si comprendiera mis nervios, dueño completamente de la situación y sin dar importancia a las carcajadas de algunos de sus contrincantes, que pretendían así vengarse de la derrota dialéctica que les había infligido, me sonrió y me dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Con la misma calma con que había hablado, se levantó. Se despidió de aquellos hombres sabios y abriendo el círculo se dirigió hacia donde estaba José, que no se había atrevido a intervenir. Yo, sorprendida todavía, le seguí rápidamente, mientras el grupo se deshacía tras nosotros. Los tres en silencio salimos del pórtico real y emprendimos el regreso a casa. El misterio, Juan, siempre el misterio en torno a él y envolviéndonos a todos, pero un misterio que empezaba a ser cada vez más tenue, que se inundaba de día en día, de luz y como que pugnaba por mostrarse a todos, empezando por nosotros. Eso fue lo que no tardó en hacer Jesús con José y conmigo. Pero eso, querido muchacho, te lo contaré mañana.